Dale, Gortichuli, arriba que me queda una. Camila, mi hermana. ¿Y a tu papá lo extrañas? Prefiero no hablar de él, sí. Subcomisario, ¿usted cree realmente que Javier mató a su padre? No me haga decir lo que no quiero. ¿Cuántos años tiene? 1 año y medio. ¿El papá? Biopic Cine, escena 1, plano 1, toma 1. Acción. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en este programa, la primera edición de Biopic Cine, en donde hablaremos con cineastas de la región del estado de Querétaro que han estado o que están haciendo producción aquí y que están de alguna manera enriqueciendo el panorama de la cinematografía en el estado y la región. En esta ocasión a mí me da muchísimo gusto iniciar este programa con la cineasta Lorena Lizotti. Lorena, muchísimo gusto de estar aquí contigo. Ya hemos trabajado algunos proyectos, hemos estado ahí trabajando cosas. Y bueno, ahora me da mucho gusto que inauguremos este programa. La idea un poco es que platiquemos sobre lo que tú has hecho, sobre tu historia como cineasta, cómo te has aproximado a este arte. Y bueno, ya previamente vimos una cápsula de tu trabajo. Okay. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Lore, es que me hables un poco de dónde vienes y cómo fue tu infancia. Ok. Yo siempre digo que empecé con el cine desde mi infancia, digamos, porque sí me la pasaba viendo películas y me pasaba las tardes haciendo eso. Hay una anécdota con mis amigos que es que ellos como que no querían venir a mi casa porque decían, no, nos la pasamos viendo películas y no sé qué, no, vengan. Y venían y decían, bueno, ahora vamos a ir al cine. Y armaba todo y nos poníamos a ver películas. O sea que, digamos, desde muy chiquita que empecé como con la inquietud por el cine, ¿no? Eso. Y mi infancia, digamos, nací en el sur de Argentina, en la Patagonia. Sur. Sur, bien sur. Mucho frío y mucho calor al mismo tiempo. Y fue una infancia, digamos, en una ciudad chiquita, muy tranquila, con mucho río, deportes, pileta, eso. ¿Qué había en tu infancia relacionado con el cine? ¿Qué veías? O sea, no sé, ¿cómo te imaginabas lo que sucedía ahí? ¿Ya pensabas en alguna película, en algún corto? Para mí, el cine de por sí fue una ventana, digamos. Empecé viendo películas y me sentía dentro de una película también, dentro de mi vida, ¿no? Pasaba mucho rato con mis amigos. En algún momento filmamos, había la casa de una de mis amigas, eran 6 hermanos.
Entonces, todos los amigos de esos 6 hermanos éramos como 20, 30 hermanos. Y sí, filmamos cortos, nada, nos divertíamos, pasamos las tardes por ahí haciendo eso. ¿De qué películas te acuerdas de las que veías en esas épocas? De chiquita eran como Camino a casa, Tras la Esmeralda Perdida. Tiburón me marcó mucho, o sea, me traumó, me llegó a traumar de chiquita porque la vi bastante pequeña, digamos. E.T., ese tipo. Y luego, ¿cómo fue el proceso en el que tú decides dedicarte al cine? Que decides, voy a ir a Buenos Aires, ¿no? Supongo, a estudiar cine. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijeron tus papás? En realidad, mi papá fue un poco, digamos, como que me apoyó y me generó un poco la idea, porque ya estaba, digamos, yo sabía, y es habitual allá en los pueblos, digamos, que a los 18 años, si uno quiere estudiar, se migre, ¿no? Por lo general es a Buenos Aires, a La Plata. Y él compró como una guía con todas las carreras y la empezamos a ver juntos y me decía, ¿y vos que te gusta ver tanto cine y eso? Me dice, ¿no pensaste en estudiar? Y la verdad que no era muy habitual, digamos, era más irte a estudiar o derecho, medicina, como carreras más clásicas y nada, eso. Vas a la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, sí. Y imagen y sonido. platícame un poco tu experiencia universitaria. Lo que tuvo de buenísimo, digamos, la Universidad de Buenos Aires fue que es una carrera donde va mucha gente, digamos, como conoces muchas personas, y la formación a nivel estudio, o sea, de ver películas, de empezar a entender el contexto en el cual se hace una película, es buenísima. Sí, no tenían tanto las herramientas, digamos, las cámaras. En esa época empezaban a aparecer las 9 milímetros, que eran como con VHS. Entonces sí no había tantos recursos, pero como historia del cine, el análisis de las películas y todo eso fue buenísimo. ¿Qué historias se contaban? ¿Qué historias estabas tú interesada en contar? Porque al final hacer cine es eso, ¿no? Es contar una historia y creo que desde que uno es pequeño y a la gente que nos gusta esto, siempre tenemos como esta idea de ir contando historias, ¿no? Y agarrabas la cámara o la grabadora y te ibas inventando cosas. ¿Cuáles eran las historias que a ti te interesaban? Tenían que ver más, digamos, con el lugar donde nací. Tenían que ver con la siesta, que es como un momento del día en el que es después del mediodía, donde la gente duerme de día, digamos, un rato los grandes, y los chicos como que salen a hacer travesuras o digamos, salen a jugar. Las tardes en el río, digamos, como el ritual del río. Lo que era pasarte a buscar con tus amigos, ibas en bicicleta, porque a veces íbamos en bicicleta, llegar al río y el ritual que se hacía, que era como, tenía que ver con llegar, dejar las cosas en un lugar, caminar, alejarte contra la corriente 100, 200 metros y volver, digamos, dejándote arrastrar por la corriente, un poco eso. Creo que hay como una polémica, o no sé si polémica, pero sí hay al menos dos formas de empezar a ver el cine, ¿no? O de pensar el cine. Uno es esta manera de como cine de diversión, ¿no? Que además creo que al artista en general, a quien hace arte, siempre se le ha relegado como hacia ese espacio de no, ustedes hacen cosas para divertirse, hacen cosas para como dejar pasar el tiempo, ¿no? Pero también hay otra forma de hacer cine y hay otras historias y hay otros procesos incluso, ¿no? Que no tienen que ver con este cine hollywoodense y que se da justamente pues desde esto del no ser Hollywood, ¿no? Desde Latinoamérica hay muchísimas apuestas por hacer cine. ¿Cuál es el cine que tú coincides?
obviamente más digamos, entiendo y siento que hay una gran parte del cine hollywoodense, por decirlo de alguna manera, que es válido, que está buenísimo y que me gusta. Pero hay otra parte, digamos, que es la que me tira, que tiene que ver con un cine de América Latina, digamos. Un cine que tal vez es más de denuncia, de ponerle voz o palabras a ciertas cosas, imágenes. En ese sentido, ¿cuáles eran los referentes que tú tuviste en la universidad? ¿De qué cine se hablaba? ¿Quiénes eran estos directores que tú estudiabas? Un poco para ir pensando cuáles son las referencias que tú tienes al momento de poner una cámara, al momento de estar en una producción, ¿no? Y la primera referencia que se me viene es Torre Nilsson, digamos. Ese es como un gran referente. Gatica, cada vez que, digamos, veía una película de él, para mí era como que sentía que entraba en mi sistema de información nueva, una cosa así. Y un poco más adelante ya Lucrecia Martel, Anaí Berneri, digamos, con quien trabajé, es una gran referente. ¿Me podrías describir alguna escena de estas películas que te haya marcado? Sí. Pienso en La mujer sin cabeza, me marcó. La escena en la que viaja en el auto y tiene el accidente, cómo está narrado, digamos, cómo hay una parte que le deja al espectador como la imaginación de si sucedió algo o no sucedió. Eso. En la investigación y en muchos lados se dice como, dime qué investigas y te diré quién eres, ¿no? Dime qué filmas y te diré quién eres. ¿Cuál fue tu primera experiencia ya en producción? Y cómo la viviste, incluso desde una experiencia universitaria, si quieres. Okay. En realidad yo empecé trabajando en publicidad y como que sí tenía como cierta sensación de, lo primero que me pasó es como de deslumbrarme, porque veía a mucha gente trabajando junta y organizadamente, digamos, donde cada uno ocupaba un lugar y un rol. Y digamos, yo entendía que formaba parte de un equipo, que era del equipo de dirección, y que yo estaba acompañando a una persona dentro de ese equipo. Entonces yo, la verdad que no tenía muy en claro qué es lo que tenía que hacer o cuál era mi rol, pero yo sabía que cualquier cosa que necesitase esa persona, yo tenía que estar. Entonces me quedaba parada por ahí en un rincón y buscaba con la mirada de esa persona, cosa que si esa persona necesitaba algo, la primera persona que veía era a mí, digamos, me ubicaba en ese campo de visión. Bueno, para la gente que nos está viendo y que no necesariamente es experta en cine, hay 3 momentos en la producción de una película, ¿no? Que es la preproducción, donde viene el guión, bueno, la idea, el guión, todos los documentos. Sí. Pues la producción, en donde se hace el film, donde se hace el rodaje. Y luego la postproducción, donde se hace el montaje, ¿no? A grandes rasgos. Sí. Y bueno, hay gente que se dedica particularmente a cada uno de estos momentos. ¿Cuál es el en donde tú te especializas y por qué ahí? Son 2 momentos que es como, tiene que ver más con el rodaje en puntual, pero tal vez la preparación un poco de cómo llegar al rodaje también, ¿no? Y yo siempre digo que a mí me gusta eso porque es como, si no, siento que o antes o después está buenísimo, pero en el rodaje es donde se juega, donde uno tiene la posibilidad de crear algo que va a perdurar, digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Y además para llegar al rodaje pasan muchas cosas, ¿no? Y justo en el rodaje es como, justo es un juego, ¿no? Poder crear como estas historias, poder crear, es en donde ya se materializa eso. ¿De qué manera tu trabajo como continuista, que es en donde más te has enfocado, juega el papel
juega un papel ahí en ese proceso. Y es un poco, digamos, es como el ordenador de la historia, o sea, es la persona que tiene en claro de dónde viene y hacia dónde va cada escena, cada personaje, eso. Y yo siempre digo, digamos, que en realidad es el primer espectador de la película, porque junto con el director es la única, digamos, la única persona dentro del equipo de rodaje que ve y escucha la película. El director de fotografía tal vez la ve, el sonidista la escucha, pero digamos, el primer espectador para mí es el continuista. Y además es un puesto que casi no, como que no se le pone importancia o no se conoce, ¿no? Sí. Y es bien importante. ¿Cuál ha sido, en ese sentido, tu mayor reto como continuista? En las películas que tú has hecho, ¿en cuál te has enfrentado como a un reto Grande. sobre todas las cosas que has hecho? Creo en realidad que un poco cada película tiene su desafío, digamos, como continuista, porque tal vez uno dice, una película que transcurre en un mismo día es más sencilla que una que transcurre en 5 días. Y no. Y si tengo que pensar como una película que me haya como requerido mayor esfuerzo, yo siento que fue 100 años de perdón. Esa fue una película en donde había que plantear como tenían que suceder determinadas cosas en determinados momentos. Entonces, Como que platícanos un poquito. Igual podemos poner ahí, mientras estamos platicando, algunas escenas de la película para que la vean, pero... Cuenta un robo al banco, pero dentro de lo que es el robo al banco había 5 asaltantes y los rehenes, ¿no? Que eran las personas del banco. Y cuando estos 5 asaltantes quieren escapar a través de un túnel, lo que empieza a pasar es que ese día llueve mucho y el túnel se inunda. Entonces ellos se mojan, se secan, se sacan la ropa, se ponen. Y eran muchos personajes todos hablando al mismo tiempo. Entonces sí creo que esa fue como un desafío. ¿Y cuál sería la película que más has disfrutado? Digo, todas tienen algo, ¿no? Todas te van dejando una experiencia, pero una en donde te hayas sentido muy bien, que hayas aprendido, que haya destacado. Mi primer película como continuista, El último verano de la Bollita, la disfruté mucho y fue larga de rodaje en muchos espacios y creo que podría ser esa. Y fue mi primer película como continuista también. ¿Y cómo llegaste a ella? Como siempre, por cuando la chica que iba a ser asistente de dirección, Celina, me convocó. Tuve una entrevista con la directora y ahí comencé. Lore, hablamos como esto en general de la experiencia, ¿no? Y yo te pregunto algo ya un poquito más profundo. ¿Cine para qué? Para contar historias. Sí, para comunicar, sí, para contar historias. Yo siento que es eso. Es lo más sencillo y lo más complejo a la vez, ¿no? Sí. Bueno, y luego trabajas en un montón de películas. Búsquenla en IMDb. Lore tiene muchísimas pelis. Y vienes a Querétaro, ¿no? ¿Por qué vienes a Querétaro y qué encuentras en Querétaro? Porque me casé, digamos, me vine a vivir acá. Y en un principio sí quería, como dije, bueno, como desde Argentina, digo, la idea tal vez es venirme a Querétaro y viajar a Ciudad de México, que es donde yo pensaba que estaba como la industria, y estar yendo y viniendo. Pero después, la verdad que llegué acá y siento que hay como un movimiento de cine como que está como empezando y creciendo y me fui quedando, digamos. Estoy haciendo cosas acá. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy a gusto. Sí. Pues muy bien, Lore.
Ahora vamos a pasar a otra sección. Cannes. Foto. Clara. Playa. Cine tradicional. Continuidad. Con piña. Largometraje. Roma. Cuarón. Eso está difícil. Creo que Agnès Varda. Bueno, amigos y amigas, continuamos con Lorena Lizotti. Y ahora viene una sección en donde nos cuentas de tus películas favoritas y por qué. Es bien difícil, creo que es una de las preguntas más complicadas cuando te dicen, oye, ¿cuáles son tus pelis favoritas? Pero seguro por ahí tienes algunas. Cuéntanos 3 al menos. 3, ok. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Okay. Es una de mis películas favoritas. ¿Por qué? Porque me abrió la cabeza en como otra manera de contar, digamos. Siento eso. Y me parece completamente ingeniosa, digamos. Muchas de las películas que guiona, digamos, Kaufman me encantan. El ladrón de orquídeas también me parece buenísima. Creo que se llama Camino a casa, una coreana, una abuela y el nietito. Sí, esa. Me encanta también. Me parece como... Es el tipo de películas que me gustan, que es una historia sencilla y muy bien contada, digamos. Y después... puedo seguir, no sé, las de Meden, Los amantes del círculo polar, me encanta. Sí, buenísimo. Ken Loach, Secretos y mentiras, me encanta. Y ahí, ya, fueron 4, un montón. Y aunque el productor me regañe, tres directores favoritos o directoras. Digamos, Ken Loach, me encanta. Gondry también me gusta. Me gustó mucho Almodóvar en un momento, muchísimo. ¿Y alguien de Argentina? Sí, ahí de Argentina tengo miles. Ya te dije, Anaí Berneri me gusta mucho. Lucrecia Martel me gusta muchísimo también. ¿Quién más? No sé, Salina Murga me gusta. Lore, muchísimas gracias por la entrevista. No. Ojalá hubiera durado más tiempo porque va muy rápido. Pero bueno, ya conocimos un poquito más de ti. Y reitero, qué gusto tenerte en el primer programa de Biopic Cine. Gracias. Síganos en un siguiente programa en donde tendremos a alguien más de cine por acá. Me despido, soy Rodrigo Mendoza y hasta la próxima. ¡Corte!